Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:33 y estamos de regreso en este sonar informativo. Y ya estamos en contacto con Alberto Mayol desde Europa. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Pati? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va? Permítame aventurar, don Alberto. ¿Sorprendido, estupefacto o más bien entraba dentro de lo previsible? Es que yo creo que era un poco de todo, porque había incertidumbre respecto a las nuevas condiciones, que era natural, que era una cantidad importantísima de votos nuevos que iban a aparecer. Y en ese sentido, claro, esa incertidumbre tenía muchas hipótesis. Las hipótesis que se barajaban fueron equivocadas, pero esas hipótesis que se barajaban fueron equivocadas a partir de datos previos que eran reales. Y por tanto hubo un comportamiento excéntrico. Para decirlo en simple, ese voto nuevo, que era en general de gente más joven y más pobre, se asumía que podía modificar radicalmente en favor de lo que normalmente es el voto de esa población. Y resulta que no se produjo aquello, y la población más pobre de Chile votó más rechazo que la población más rica. Y eso es una señal que es excéntrica, no ocurre en general en ninguna de las elecciones. Así que había una proyección en ese sentido que estaba equivocada. Ahora las encuestas, varias encuestas, incluyendo la que yo dirijo en la Cosa Nostra, marcaban diferencias del orden de los 20 puntos. O sea, a nosotros nos salía 59%. Yeah. Entonces, asumíamos que era posible que eso bajara un poco o mucho si es que había mucho voto nuevo y si ese mucho voto nuevo era altamente incidente en apruebo, pero no fue así, y de hecho se radicalizó. ¿Por qué crees tú que finalmente ocurrió eso, que no se dio esa situación, ese voto esperado? A ver, yo creo que hay muchas hipótesis. La tesis con la cual parte de la izquierda en este momento sufre, que es la tesis de que Chile es un país de derecha, es la misma hipótesis que tenía Hermógenes Pérez de Arce cuando ganó la prueba con un 80% y dijo hay que cerrar las 4 comunas y fundar una república independiente, ¿ya? Vitacondechea, la república de Vitacondechea, o mejor el Principado. Exactamente, entonces al final eso obviamente es absurdo, o sea, ni Chile es uno de esos países ni es el otro. Lo que pasó es que efectivamente el proceso constituyente estuvo en una situación en la cual no se podía estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Yo creo que el problema no estuvo allí. Yo creo que el proceso constituyente operó en una lógica que para Chile fue impertinente. No se entendía, ¿me entiendes? O sea, si tú operas si tú quieres instalar temas de vanguardia, pongo un ejemplo, que es un ejemplo que ya todos están trabajando el tema de, bueno, lo que puede haber afectado a la plurinacionalidad, pero más allá de lo que puede haber afectado, hay una cosa que es súper simple. La siembra cultural de la concepción de plurinacionalidad, ¿cuánto tiempo llevaba antes de la convención? Esa siembra no existía. Claro. Entonces, claro, tú llegas con una vanguardia y dices esto es lo mejor que puede haber, y capaz que sea lo mejor que puede haber, pero, o sea, la gente se dio cuenta de que lo mejor que podía haber era Cristo en la zona varios centenas de años después de que habían pedido que lo mataran. Entonces, es normal que las vanguardias, los temas vanguardistas choquen contra la realidad. Pero tú dices que es como que no hubo un proceso cultural previo como para que ciertos temas se entendieran. ¿Es eso? Para decirlo, yo lo diría, pero al revés. Se eligieron muchos temas, muchas agendas que no eran parte de lo que se había instalado. Parte de las agendas que se habían instalado tenían que ver con derechos sociales relacionados, por ejemplo, con educación, pensiones y en parte salud. Ya. Eso estaba más preparado. Ya, porque había existido una discusión previa, de manifestaciones, debates, etcétera. El tema estaba ahí. Y todo un debate hegemónico cuyo debate lo habías ganado. Habías construido una hegemonía, una capacidad de relación cultural con esos temas que era mejor. Entonces,
evidentemente había una construcción previa, y esa construcción previa no estaba para muchos de los otros temas, para muchísimos de los otros temas. Y entonces eso genera confusión. Y la confusión es intolerable en las sociedades. O sea, se produjo una combinación de dos factores. El gobierno tomó la decisión de que su agenda política era una agenda que iba a esperar, y para no estresar el sistema, dijo, no vamos a hacer mucha de la agenda hasta el plebiscito. Cuando gane el apruebo, esa fue la tesis, entonces aparecemos con la agenda. Eso generó vacío. Y ese vacío, entonces, fue llenado por otro poder. Vacío, más confusión, es un escenario completamente amorfo. Y las personas que son más sensibles a la incertidumbre no son las personas ricas, son las personas pobres. Entonces eso perfectamente podría explicar el proceso mediante el cual la gente más pobre dijo, mira, a mí esto no me... a ver, la gente de derecha dice, oye, no, pero es que esta constitución no se preocupaba de la seguridad y qué sé yo. A ver, perdón, el rechazo ganó entre los presos. Claro. ¿No? Entonces, o sea, todo apunta a que tanto la propuesta constituyente como el gobierno lo hicieron pésimo. ¿Eso es un resumen? Exactamente. Y lo que dicen los dos plebiscitos, y ojo con esto, yo creo que yo encuentro, desde el punto de vista de la calidad democrática, encuentro que el comportamiento de los chilenos es todo lo contrario a lo que se anda diciendo, que la gente ignorada, es extraordinario. O sea, lo que yo veo es que la gente le dijeron, ¿quieren seguir con la constitución de Pinochet? Y dijo no 80%. Y después le preguntaron, ¿les gusta esta nueva propuesta de constitución? Y dijo no con un 62%. Eso es lo que se le preguntó. Las personas podrían haber dicho, oye, yo ya me comprometí con el 80%, entonces le voy a traspasar, no me gusta tanto, pero igual confío en el proceso y lo dejo seguir. No, contestó la pregunta. ¿Y quién podría culparlo si es la pregunta que se les hizo? Ya, pero a ver, Alberto, lo que tenemos claro entonces es que hubo errores estratégicos por parte del gobierno. Lo que tú planteas para mí es lo más sólido de todo, digamos, esperemos después del plebiscito, confiando en que va a ganar, y el gobierno perdió y no había plan B. Y en estos casos uno siempre tiene que tener una vía de salida, y esta vía de salida es muy estrecha y no caben todos. Y segundo, una serie de errores tácticos, o sea, no tener cómo pararle los carros a una convención constituyente que en muchos casos se creyó la pantorrilla de Dios. Fue un error, o sea, si tú miras las opiniones de la gente, entre un mar de ignorancia, otro mar de confusión, otro mar de rechazo puro y duro, hay también una enorme cantidad de gente que votó en contra del texto por su animadversión con los constituyentes. Por supuesto. Eso es clarísimo. Y lo que pasa es que la convención y el texto en rigor son la misma cosa. Porque tú naturalmente no vas a confiar en un texto emanado de algo que te pareció en comunicación, que profanaba todas tus convicciones más importantes. En comunicación decimos que, o sea, el mensaje decir, siempre está influido, pésimo, pero el texto salió bueno. En comunicación decimos que el mensaje siempre está influido por la opinión que uno tiene del emisor del mensaje. Exactamente. Y el emisor, luego de convencerse de que tenía que construir legitimidad, esto es bien interesante. La convención creyó haber hecho todo por la legitimidad. Ir a regiones, conversar con la gente, plantear iniciativas de normas populares, consulta indígena. Se había imaginado que su relación de legitimidad era perfecta. Se había imaginado, no era cierto. Su relación de legitimidad estaba mucho peor que de ser mala. Su relación de legitimidad estaba truncada desde el momento en el cual la relación establecida era una relación cognitivamente incomprensible. Es decir, esto parece complejo, pero es súper simple. Mi primera posibilidad de darle legitimidad al poder de otra persona radica en que primero conozca a esa persona, sepa que existe y que entienda que esa persona es
una unidad, una persona. Después de eso viene el momento en que yo digo, apruebo o rechazo lo que diga esa persona. Pero primero tiene que existir. En las obras de teatro uno presenta a los personajes, ¿no? O sea, las películas, las obras de teatro, uno llega al cine, se sienta y lo primero que hacen los directores es presentarte los personajes. Claro. Y tiene que ser coherente. O sea, tiene que ser que lo que tú viste en la escena 1 tenga sentido en la escena 5, en la 10, en la 15 y en la 20. Porque si no, no conoces al personaje y no puedes decir si ese personaje es bueno o es malo. Sencillamente no lo entiendes. Bueno, el problema aquí fue ese, que ni siquiera lograste entenderlo. Y por eso los órganos colegiados son complejos en ese sentido. Contienen muchas personas, es difícil de construir, pero había que construir aquello y no se hizo. Y no se entendió cuando el problema ya era grande y afectaba a todos los constituyentes, no se entendió, salvo aquellos que querían boicotear el proceso, que existían, Claro. no se entendió aquello y no se entendió nunca. Entonces efectivamente hubo un problema y el gobierno tenía que haber llegado a haber dicho, ¿saben qué? A ver, este problema tenemos que resolverlo porque si no, todos vamos a estar en problemas. Pero tú dices, el gobierno debería haber llegado, como haber hecho algo haber conversado con los convencionales que eran afines al gobierno, tratar ahí de hacer algo, de acotar lo que se estaba discutiendo. ¿A eso te refieres? ¿O algo durante el periodo de campaña? Y con todos los convencionales, y lo habrían acusado de intervencionismo, lo habrían acusado de mil cosas, no importa. Así es la política, ese es el problema de la política, y por eso no es fácil. Pero en esta mirada como que el valor, la sobrevaloración de la ingenuidad, digamos, de no, nosotros no nos vamos a meter allí, nosotros no vamos a decirles nada porque es un órgano autónomo que no tiene... No, aquí hay un problema político y ese problema político no lo veían. Entonces no lo veían los constituyentes. Habían algunos que lo veían y habían algunos que lo veían y estaban felices porque lo veían. Claro. Entonces, no se vio por aquellos que no vieron el riesgo. Entonces, teníamos todos los días gente diciendo, esta norma es histórica, esta norma es histórica, esta norma es histórica. Y lo único que termina siendo histórico es que del total de constituciones que han sido validadas a través de plebiscitos en la historia, el 95% han sido aprobadas y la de Chile ahora queda en el 5% que ha sido rechazada. Pese a que fueron miradas con asombro y entusiasmo, cuando no con frenesí por parte y euforia por parte de muchos en el exterior. De hecho, afuera no lo entienden. Si uno ve de hecho, la noticia ha sido muy pequeña, contrario a lo que fue al principio del proceso, incluso cuando salieron la nueva convención electa y los independientes. Todo eso fue noticia, efectivamente, en todo el mundo. Ahora ha sido una cosa muy pequeñita, salvo en los medios como financieros que van a destacar obviamente ciertos rasgos que tienen que ver con los temores ante una posible salida de Chile del marco de los países más globalizados económicamente, digamos. Pero salvo eso no hay mucha presencia porque resulta incomprensible, no se entiende cómo este proceso puede haber terminado así. Y sin embargo tiene efectivamente elementos que permiten hacer comprender qué es lo que fue pasando y qué es lo que terminó por pasar. Parte del análisis que yo creo que ya se puede ir haciendo, decantando de mejor manera ya cuando van pasando los días. Hay distintas miradas al respecto, pero bueno, atentos también, Alberto, y lo vamos a estar conversando en las próximas semanas con lo que viene más adelante. Pero para los que quieran revisar más de esto, únanse a la comunidad del podcast de La Cosa Nostra. Si ahí está la papa. No, sí, pero mira, y quiero decir una cosa que me parece que es importante para el gobierno. El gobierno en este momento apostó esta semana por hacer un cambio de gabinete y eso es un cambio también en la estructura de la coalición. El cambio político que hizo no le va a alcanzar para poder salir del entuerto, eso es bastante evidente, ¿ya? El acuerdo político es una forma de actuar. El gobierno tiene que apostar mucho a muy buen diseño de políticas públicas. Esa es una herramienta que es infalible. Si tú haces buenas políticas públicas, incluyendo seguridad, inmediatamente, exacto, y la gente siente inmediatamente el impacto de las políticas públicas en su vida cotidiana. Si tú logras hacer eso, el camino se mejora
se demora más que el acto político y comunicacional. Se demora, en vez de 6 meses, te puede demorar un año, pero después del año tienes un crecimiento que es estabilizado, además, no un crecimiento que es puro aire. Don Alberto Mayol, ex candidato presidencial, panelista de este programa desde más tiempo que eso, y analista político. Muchísimas Así gracias. Alberto, muchas Solo fui gracias. candidato para representarlos a ustedes. No hice Entre tanto, ministro y No presidente, logré, ¿no? Por supuesto. no logré llegar a la altura que habría deseado para poder representarlos adecuadamente, pero Ya sabemos por qué esto votar la seguirá el próxima vez. camino. En la siguiente elección nos vamos con Pérez Tuesta. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo gigante. Chao, Alberto. Hasta luego. Muchas gracias.